¿cuál es la ayuda que recibe el que viene a purificarse en el trabajo? El Zohar pregunta, ¿por qué está escrito ven al faraón? Debería haber dicho ve al faraón. ¿Qué es ven? Moshe tenía miedo del faraón. Cuando el Creador vio que Moshe le tenía miedo, el Creador dijo, he aquí, estoy en tu contra, faraón, rey de Egipto. El Creador y ningún otro tuvo que librar una guerra contra él. Como se había dicho, yo soy el Señor y que ha sido explicado como yo y no otro. Esto significa que la respuesta a por qué está escrito ven es porque Moshe no pudo derrotar al faraón rey de Egipto por sí mismo, sino que el Creador libró una guerra contra él. En este caso, ¿por qué le dijo a Moshe ven? Si Moshe no pudo vencerlo, sino solo el Creador. ¿Cómo ayuda Moshe en esto y por qué está escrito ven al faraón? También debemos entender las palabras ven al faraón, porque he endurecido su corazón para poder poner esos signos míos dentro de él. Todos los intérpretes preguntan por qué después de las primeras 5 plagas el Creador aceptó la decisión del faraón. Y si el Creador le quitó la opción, ¿por qué es culpa del faraón que no haya obedecido al Creador? La respuesta a esto, dice el escrito, es porque endurecí su corazón. ¿Y por qué endurecí su corazón? No es porque él tenga la culpa, sino por otra razón, como está escrito, para que pueda poner estos signos míos dentro de él. Debido a que el Creador quería establecer sus signos, le quitó al faraón la lección para que sufriera las plagas. Esto es difícil de entender. El Creador que creó el mundo para hacer el bien a sus creaciones, para que las criaturas reciban solo el bien. Puede decirse que porque quiere mostrar sus signos, endureció el corazón del faraón para tener una excusa para dar la señal. Esto parece como que alguien se jacta de la desgracia de su amigo. Está dicho sobre el versículo, y se levantó un nuevo rey que no conocía a Yosef. Rab y Shmuel, uno dijo, verdaderamente uno nuevo, y uno dijo cuyos decretos fueron renovados. Debemos entender cómo se interpreta esto al interpretar en el trabajo que el faraón es la inclinación al mal que está dentro del cuerpo del hombre. ¿Cómo puede decir que él es realmente nuevo si la inclinación al mal se llama un viejo rey tonto? El Zohar dice que la razón es que, dado que la inclinación al mal llega a una persona tan pronto como nace, como está escrito, el pecado está agazapado en la puerta, lo que significa que tan pronto como uno nace, la inclinación al mal emerge a lo largo de la vida con él, mientras que la buena inclinación llega a la persona después de 13 años. Por lo tanto, ¿por qué se dice y surgió un nuevo rey? ¿Uno verdaderamente nuevo? En cambio, deberíamos decir que el viejo rey tonto, que es la inclinación al mal, no es algo nuevo en una persona.
Más bien, tan pronto como uno nace, está presente. Como está escrito, el hombre nace como un pollino salvaje. Entonces, ¿qué significa verdaderamente nuevo? Para comprender lo anterior debemos saber cuál es el trabajo que se nos dio en la Torá y las Misbot. Es decir, ¿por qué necesitamos este trabajo? Aprendimos que el propósito de la creación se debe a su deseo de hacer el bien a sus creaciones. Por lo tanto, ¿por qué necesitamos esforzarnos? ¿Acaso recibir placer, este acto de recibir placer se llama trabajo? Vemos que la recepción del placer se considera una recompensa y no un trabajo. Sin embargo, es como aprendimos que para que las criaturas no sientan vergüenza cuando reciben placer, ya que la rama quiere parecerse a su raíz. Y como nuestra raíz otorga a las criaturas, entonces, cuando uno hace algo que no está en la raíz, siente algo muy desagradable al respecto. Por lo que para corregir esto, para que cuando las criaturas reciban sientan plenitud en el placer y no haya ningún defecto en la recepción del placer, por esto se dio una corrección llamada tzimtzum, restricción, y una ocultación. Es decir, mientras las criaturas no hayan obtenido vasijas de otorgamiento, no recibirán ni sentirán el placer que el Creador quiere darles. Por lo tanto, cuando la persona participa en la Torah y las Misbot, esta todavía no siente el deleite y el placer vestidos en la Torah y las Misbot. Es por eso que se considera trabajo, ya que la importancia del rey aún no se revela. Esto es que vale la pena servirle debido a su importancia y grandeza. Esto se considera como la Shejinah, divinidad, en el exilio, en todos y cada uno. Por lo tanto, si no existe la importancia, se considera que la Shejinah está en el polvo, lo que significa que no hay sabor en lo absoluto. A través del pecado del árbol del conocimiento, nuestros sabios dijeron que la serpiente vino a Eva y arrojó impureza en ella. Baal Hasulam interpretó que la serpiente, la cual es la inclinación al mal, arrojó suciedad en ella, lo que significa que debe entender esto que, es decir, la serpiente echó un defecto en Malhut que se llama Eva y dijo, ¿esto qué? ¿Por qué estás trabajando para el reino de los cielos? Resulta que como resultado debemos trabajar antes de obtener las vasijas de otorgamiento y que a través de las vasijas de otorgamiento podemos recibir el deleite y el placer que el Creador quiere dar a sus seres creados. De esto se deduce que cuando decimos que hay trabajo en observar la Torah y las Misbot, no significa que observar la Torah y las Misbot es trabajo, sino que el trabajo es observar la Torah y las Misbot antes de que podamos dirigirlas con el fin de otorgar. Luego hay trabajo, ya que estamos bajo el gobierno del mal y la serpiente, como se dijo que la serpiente arrojó suciedad y dañó.
Por esta razón estamos bajo el reino del deseo de recibir para nosotros mismos, en cuyo momento el deleite y el placer de la Torah y las Mitzvot no está revelado. Y este es todo el trabajo, obtener vasijas de otorgamiento, ya que solo a través de las vasijas de otorgamiento se elimina el sinsum y la ocultación que se colocaron en la Torah y las Mitzvot, porque el deleite y el placer no se revelarán en las vasijas de recepción. Por lo tanto, en este momento se nos da la Torah y las Mitzvot para observar como un consejo y segula remedio. Es decir, debemos dirigir mientras observamos la Torah y las Mitzvot, aunque todavía no podemos aspirar a que serán para otorgar, que estas 613 Mitzvot que observamos nos brindarán la capacidad de alcanzar Lishma en nombre de la Torah. En palabra de nuestros sabios, este avance se llama Lo Lishma, no por su bien, lo que significa que al observar Lo Lishma, él vendrá a Lishma, porque la luz en él lo reforma. Se deduce de esto que cuando una persona ve que no puede hacer todo con el fin de otorgar, ¿qué puede hacer para llegar a ser un otorgante? Nuestros sabios nos aconsejaron que deberían estudiar en Lo Lishma, es decir, con el fin de recibir. Este es el único consejo por el cual se logrará el Lishma. No hay otro consejo. En palabras del Zohar, esto se llama 613 Eitin, que significa 613 consejos. Estas son sus palabras. Las Mitzvot en la Torah se llaman Pekudim, arameo mandamientos, así como 613 Eitin en arameo consejos. La diferencia entre ellos es que en todas las cosas hay panim, anterior y cara, y ahor, posterior o espalda. La preparación para algo se llama ahor, y el logro del asunto se llama panim. De manera similar en la Torah y las Mitzvot haremos y escucharemos. Al observar la Torah y las Mitzvot como hacedores de su palabra, antes de ser recompensados con escuchar la voz de su palabra, las Mitzvot son llamadas 613 Eitin y son consideradas como ahor posterior. Cuando es recompensado con escuchar la voz de su palabra, las 613 Mitzvot se convierten en Pekudim, de la palabra picadón, depósito. Esto es así porque hay 613 Mitzvot donde en cada Mitzvah se deposita la luz de un grado único. Por lo tanto, vemos que hay dos momentos en la observación de la Torah y las Mitzvot. Número uno, durante la preparación, considerado como hacedores de su palabra. En este momento se llama trabajo, ya que no ha sido recompensado con escuchar, puesto que la persona todavía está bajo el gobierno de recibir con el objetivo de recibir. El estado en que había un sinsum y ocultamiento donde el deleite y el placer están ocultos en la Torah y las Mitzvot. Y la persona debe observar las 613 Mitzvot como consejo, lo que significa que con esto podrá ser recompensado con vasijas de otorgamiento. Número 2. En ese momento, cuando la persona obtiene estos kelim, el sinsum y la ocultación se apartan de él. La persona obtiene el deleite y el placer, lo cual era el propósito de la creación, hacer el bien a sus creaciones. En este momento, las 613 Mitzvot se llaman 613 Pekudim,
donde en cada misbah se deposita la luz que pertenece a esta misbah. Entonces, no hay más espacio para el trabajo, porque la persona ya ha sido recompensada con trabajar por el bien del Creador y no para su propio beneficio. Esto es como dice el Maguid de Dubna cuando explicó el versículo: no me invocaste a mí, Jacob, porque te esforzaste en mí, Israel. Dijo que si una persona dice que tiene esfuerzo para observar la Torah y las misbot, es una señal de que no estás trabajando para mí, dice el Creador. Este es el significado de no me invocaste a mí, Jacob. La señal de que no estás trabajando en nombre de los cielos es que dices que te esfuerzas en observar la Torah y las misbot, ya que cuando una persona trabaja en Lishma, la ocultación y el tzimtzum se eliminan y comienza a alcanzar el deleite y el placer que existen en la Torah y las misbot, las cuales se llaman 613 Pekudim. Mediante esto entenderemos lo que pedimos. Si el propósito de la creación es hacer bien a sus creaciones, ¿de dónde viene el trabajo de la Torah y las misbot? La respuesta es que para no tener vergüenza. Para esto se hicieron el ocultamiento y el tzimtzum. Resulta que el deleite y el placer no se revelan en las vasijas de recepción. Por lo tanto, hay trabajo. Número 1. Porque debemos trabajar en contra de nuestra naturaleza, porque nacimos con el deseo de recibir para nuestro propio beneficio. Y número 2, porque al hacer el tzimtzum debemos trabajar en lo que es importante, lo que significa que debemos trabajar yendo por encima de la razón. Y debemos creer que hay un líder en el mundo, que vigila al mundo como el bueno que hace el bien. Estas dos cosas causan esfuerzo y trabajo al hombre y requieren una gran superación para que el hombre no escape de la campaña en medio del trabajo. Esto es así porque cuando una persona hace algo, debe ver progreso en el asunto. Si la persona no ve progreso, dice que esto no es para él, ya que ve que no está teniendo éxito. Esto hace que quiera escapar de la campaña en la que se encuentra. En otras palabras, a menudo uno carece de algo por lo cual se enferma. Los médicos le dan medicamentos, pero no hay ayuda porque no está enfermo de los médicos, piensan. Resulta que acude a un médico quien le receta un medicamento, pero el medicamento no lo ayuda. Y todos los médicos ya lo han desalentado diciéndole que puede permanecer con la enfermedad por el resto de su vida. Pero finalmente aparece un profesor y le dice que está enfermo. Y esto no le ayuda porque la persona no está enfermo. Resulta que la persona acude a un médico quien le receta un medicamento, pero el medicamento no lo ayuda. Y todos los médicos ya lo han desalentado diciéndole que puede permanecer con la enfermedad por el resto de su vida. Pero finalmente aparece un profesor y le dice que está enfermo y atormentado porque hay un déficit en una sustancia en su cuerpo. Y es por eso que ellos no pueden curarlo.
mientras que él le dice que está sufriendo de algo que le causa la enfermedad y el sufrimiento. Por lo tanto, el médico le dará una cura de acuerdo con la sustancia que cree que es deficiente en su cuerpo. Y entonces la persona estará bien y se curará de inmediato. Luego, ellos vieron que estaba completamente curado. Resulta que primero uno debe saber qué le está faltando para poder observar la Torah y las Misbot. Una persona puede pensar en muchas cosas y para cada cosa recibe un medicamento, pero no lo ayuda porque la persona por la que no puede caminar en el camino de la verdad no es lo que la persona piensa. Resulta que la persona está rezando al Creador para que lo ayude, para que le dé lo que la persona piensa. Pero lo que la persona piensa no es la verdad. Por lo tanto, la persona no se cura del gobierno de la inclinación del mal. Por esta razón, primero la persona recibe ayuda desde arriba para conocer la enfermedad que padece. Es decir, la persona piensa que es deficiente en algo cuantitativo, lo que significa que necesita más tiempo para aprender y más cerebro, talento, etc. Y por esto ora para que el Creador lo ayude. Sin embargo, en verdad la persona es deficiente en calidad. Es decir, en saber que la principal carencia dentro de él es que no percibe la importancia de sentir que existe la providencia superior. En otras palabras, la persona le hace falta la fe de que el Creador lidera el mundo de una manera buena y benevolente. Si realmente pudiera sentir esto, la persona se alegraría de estar recibiendo el deleite y el placer del Creador y no querría separarse del Creador por ningún momento, porque sabría lo que se pierde al dirigir su pensamiento hacia otras cosas. Entonces, si la persona no cree que esto es lo que le falta, sino que le faltan otras cosas que no son importantes en el trabajo, entonces la primera ayuda que la persona recibe desde arriba es conocer su mal, su principal obstáculo para que no pueda ser un verdadero siervo del Creador. Esta ayuda debe venir primero y luego es posible hacer correcciones y así corregirse. Es decir, la persona debe llegar a un estado en el que sabe que solo necesita dos cosas principales, que son su mente y su corazón. Que esto es todo lo que debe esforzarse por obtener. Por lo tanto, la primera asistencia que una persona recibe desde arriba es esta carencia. Sin embargo, esto no puede ser revelado en él de inmediato, sino de manera gradual, según su trabajo. Cuando se esfuerza en el trabajo, la persona en el proceso de alcanzar la verdad, en este punto recibe ayuda de lo alto. Una vez que la persona ha obtenido el verdadero Kli, lo que significa la verdadera carencia que necesita, entonces este es el momento en que recibe el verdadero llenado adecuado para el Kli. Por lo tanto, resulta que una persona recibe desde arriba tanto la luz como el Kli, lo que significa la necesidad llamada carencia. En otras palabras, lo que le falta le duele. Sin embargo, no todo lo que uno no tiene se considera carencia. Por ejemplo, una persona que tiene abundancia y disfruta de la vida
Cuando otra persona se acerca a él y le pregunta, ¿por qué estás tan feliz? Veo al hijo de mi vecino, cuyos padres son muy ricos y respetados, y sin embargo lo veo sufrir. Es decir, lo veo caminando con una expresión atormentada. Y yo le pregunto, mi amigo, ¿qué es lo que necesitas? Tus padres son muy ricos, así que dime, ¿qué necesitas? ¿Estás mal? Entonces, él responde, se suponía que debería obtener mi diploma de médico, por lo cual trabajé muchos años, pero no pasé las pruebas. Y estoy triste porque ahora no tengo el diploma de médico. ¿Se puede decir que cualquier persona que no tenga un diploma de médico se lamenta? Más bien, como se dijo anteriormente, no todo lo que uno no tiene se considera una carencia. La carencia es todo lo que una persona quiere, pero no tiene. Esto se llama carencia. Por esta razón, cuando queremos medir la intensidad del deseo, lo medimos de acuerdo con el sufrimiento que la persona siente al no tener lo que anhela. Por lo tanto, resulta que la primera ayuda que el superior le da al inferior es la conciencia de lo que debe obtener. El sufrimiento por no haberlo obtenido se considera como que el superior le da al inferior el cli. Luego, cuando el inferior tiene una verdadera necesidad, carencia, el superior le brinda la segunda asistencia, es decir, la luz y la satisfacción de esta carencia. Con esto entenderemos lo que preguntamos. Si el Creador sabía que Moshe no podía luchar y derrotar al faraón, rey de Egipto por sí mismo, sino solo el Creador mismo, como está escrito, yo y no un enviado. ¿Por qué entonces le dijo a él, ven al faraón? Esto implica que junto con Moshe el Creador puede ayudar. Pero el Creador dijo, yo y no un enviado. Entonces, ¿cómo nos ayudó Moshe aquí? Porque está escrito, ven al faraón. Significa que la persona debe comenzar a caminar en el camino del Creador y así llegar a la verdad, lo que significa ser recompensado con devekut, adhesión con el Creador. Luego, si la persona avanza en el sendero, la persona recibe la primera ayuda, la sensación de la carencia, para llegar a saber qué le falta. Posteriormente, la persona comprende que solo le faltan dos cosas, mente y corazón. Y junto con esto, esta recibe sufrimientos por no tenerlos. En otras palabras, la persona siente la necesidad de esto. En este momento, si la persona no trabaja sola, no se puede decir que está sufriendo por no tenerlo. Solo a partir de la necesidad de algo, si uno trabaja para obtener algo, entonces se puede decir que la persona lo necesita hasta el punto de que sufre por no tener. Es por esto que está escrito, ven al faraón. Y esto indica dos cosas. Número uno, que la persona misma debe comportarse como en la alegoría sobre el médico, que trabajó muchos años para estudiar medicina y finalmente fracasó.
y no obtuvo el diploma del médico. Solo entonces se puede decir que sufre por no tener lo que quiere. Pero si no invirtió fuerzas, no se puede decir que está sufriendo por no lograr lo que desea, ya que el esfuerzo que se invierte en algo despierta el deseo. Por lo que no escapará de la campaña, porque lamenta todos los esfuerzos que invirtió en el asunto. Y él siempre piensa, quizás finalmente obtenga lo que quiero. Resulta que al trabajar, aunque no puede obtenerlo, justamente lo que despierta el anhelo por el asunto es el esfuerzo invertido cada vez. Se deduce que hay dos fuerzas aquí. Primero, la fuerza del hombre, quien debe esforzarse para no obtener el asunto, sino para tener un fuerte deseo de obtenerlo. Resulta que el trabajo del hombre hace falta para obtener la necesidad de la ayuda del Creador. Esto se llama un deseo completo. En otras palabras, no es que el trabajo del hombre cause la obtención del asunto, sino más bien logra la obtención de la carencia y de la necesidad del asunto, y para saber lo que le falta. Para esto, la persona recibe ayuda desde arriba, al ver cada vez que es más carente y no puede salir del gobierno del faraón. Esta asistencia se llama porque he endurecido su corazón. De ello se deduce que se requiere el endurecimiento del corazón para tener una verdadera necesidad por algo verdadero. Número 2. Al mismo tiempo debemos contar con la ayuda del Creador para que dé la luz, como está escrito, y yo y no un enviado. Eso significa que dado que por naturaleza el deseo de recibir para uno mismo llamado un viejo rey tonto controla a la persona y la capacidad del hombre para cambiar la naturaleza está solo en manos del Creador. Entonces, esto significa que Él hizo la naturaleza y puede cambiarla. Y esto se llama el éxodo de Egipto, que fue un milagro. Es por eso que está escrito, ven, que significa que ambos están juntos. Como decimos, ven junto a mí, y el Creador y Moshe. Ahora podemos entender lo que le preguntamos. ¿Por qué está escrito? Porque he endurecido su corazón para poder poner estos signos míos dentro de él. Dijimos que esto parece alguien que se jacta de la desgracia de su amigo. Es decir, el Creador lo hizo malvado para mostrar sus signos. De acuerdo con lo anterior, el significado de establecer estos signos míos se refiere a la luz, porque la luz se llama letras, similar a signos. Resulta que lo hizo malvado, es decir, carente, para llegar a tener un cli completo para recibir la luz. Esto significa que las letras no son por el bien del Creador, sino por el bien del ser creado. Con esto también entenderemos lo que preguntamos, ¿qué es y surgió un nuevo rey, ya que él es un viejo rey? La respuesta es que cada vez sus decretos se renuevan. Es decir, cada vez la inclinación al mal se crea de nuevo, y esto sucede porque yo he endurecido su corazón.
Esto resulta como en aquel que es más grande que su amigo, su propio instinto o inclinación es mayor que él.